Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Muchas gracias por tu visita. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y que no te pierdas de esta nueva serie titulada Chamanes y Curanderos, la magia de la conciencia. Acompáñame a iniciar un viaje que nos adentrará en el trabajo y vida de hombres de conocimiento, capaces de mover los hilos de esta y otras realidades. Te presentaré investigaciones, entrevistas y testimonios que nos abrirán las puertas hacia otra percepción. Que tengas un excelente momento. Fuerza en donde quiera que te encuentres. Hoy te presento Pachita, la cirujana psíquica. Sentada en una silla frente a un altar, con la figura de Cuauhtémoc, y después de cerrar sus ojos y estremecerse, hacía acto de presencia una autoridad aristócrata indiscutible que hablaba a través de Pachita para dar remedios a los enfermos, a los cuales realizaba hazañas increíbles de curación y operaciones. Por explicación de chamanes y curanderos, decían que esto era posible gracias a que Pachita era una mujer y por lo tanto tienen un órgano extra que las comunica directamente con la energía de la Madre Tierra, y de ahí es de donde extrae y obtiene todo su poder. Las personas que tuvieron la fortuna de convivir o de recibir un favor de ella, reconocen que en su cuerpo recibía el espíritu de Cuauhtémoc, que realizaba curaciones de la más diversa índole, haciendo uso de pomadas, polvos, esencias y jarabes que preparaba a base de distintas hierbas medicinales. Lo impactante era cuando se encontraba en trance y su espíritu protector realizaba las complicadas operaciones. Por desgracia se desconoce con precisión la historia de sus primeros años, ya que la información publicada en algunos libros o revistas son contradictorios, y nadie hasta el momento se pone de acuerdo en tratar de esclarecerlo. Estos pueden ser considerados como datos mínimos que en realidad nos pueden llevar a comprender, desde otro punto de vista, la vida y obra de uno de los personajes más importantes de la vida mágica de nuestro país. Doña Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua, y murió en la Ciudad de México un 29 de abril de 1979. El inicio de las curaciones. En una tarde, mientras Pachita dormía la siesta, empezó a hablar a través de su cuerpo el espíritu del hermano Cuauhtémoc, quien desde esa ocasión comenzó a curar a las personas con hierbas y tiempo después inició las operaciones que siempre fueron exitosas. Sacaba tumores, sustituía órganos dañados por otros que ella misma materializaba y cambiaba huesos que ya no eran útiles. Un caso que es importante mencionar nos lo proporciona Jacobo Grinberg Silverbaum, quien describe en su libro Curaciones chamánicas. La operación realizada a una niña y el descuido de los médicos había producido una sobreanestesia, dejándole su cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres, desesperados, después de ver a una docena de neurólogos, dieron con Pachita y le pidieron ayuda. Pachita aceptó y le realizó una operación de trasplante de corteza cerebral. La niña era un vegetal que no se movía, ni hablaba, ni controlaba sus esfínteres. En esa operación y 4 subsecuentes, Pachita cortó el cuero cabelludo con el cuchillo de monte y después abrió el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Después Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana, tomó un pedazo en sus manos, le lanzó un aliento y le ordenó que viviera. ¡Vive! ¡Vive! Le gritaba. Con la ayuda del cuchillo, introdujo el pedazo de corteza en el cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado allí. Por fin, la herida se cerró
después de que yo fui invitado, Jacobo Greenberg, a colocar mis manos encima de la misma. A eso se le llamaba suturar. La niña fue vendada y devuelta a sus padres. La operación se realizó sin anestesia, sin asepsia y considerando su magnitud y seriedad, lo que se podía haber esperado como mínima reacción era una meningitis fulminante. En lugar de ello, la niña se presentó a los 15 días para una nueva operación, sin infecciones, sin haberse muerto de shock posoperatorio y con algún síntoma de mejoría. Después de 4 operaciones similares a la descrita, vi a esa niña empezar a tener movimientos voluntarios, balbucear vocablos, quejarse de dolor y molestias, y sonreír. ¡Sí, sonreír! Sus curaciones mágicas se propagaron rápidamente. El instrumento que utilizaba para sus operaciones, como ya se ha mencionado, era un simple cuchillo de cocina o de monte. También extraía la hechicería, la maldad o aspecto repugnante. La noticia sobre estas intervenciones mágicas se propagaron rápidamente de boca en boca, extendiéndose su fama por los estados de la República. No solamente venían personas de todos los rincones de la provincia a verla, sino que ella acostumbraba a realizar viajes a distintos estados con objeto de hacer curaciones y operaciones. Otro caso de estas mismas operaciones mágicas es relatado por una de las ayudantes de Pachita a Jacobo Greenberg. Mi hija no podía respirar, escupía sangre y no había nada que hacer. La llevé con el hermano, le sacó los pulmones, materializó unos pulmones nuevos y se los insertó. Solo se me ocurrió preguntarle si había podido respirar entre la extracción y el injerto. ¿Pudo respirar? La mujer se rió y me dijo que habían sido unos pocos segundos de intervalo entre una y otra maniobra. El centro de operaciones. En el centro de operaciones, uno de los cuartos era para las intervenciones quirúrgicas y las curaciones del hermanito. Se encontraba la mesa de operaciones hecha con tablas cubiertas con hule espuma y en un rincón el altar a Cuauhtémoc. Junto al quirófano se encontraba una habitación destinada para el descanso de los recién operados y más lejos estaba la cocina o laboratorio, donde se preparaban las recetas del hermanito a base de hierbas con las que hacían tisanas, jarabes y pomadas. Tiempo después, y debido a la gran afluencia de la gente que la visitaba, abrió una nueva clínica donde daba consultas algunos días de la semana por una módica cantidad monetaria. Según sus ayudantes, mencionaban que cuando Pachita se encontraba en trance, el hermanito podía ver a los enfermos, diagnosticarles de inmediato e indicarles el tratamiento adecuado para recuperar su salud. Los asistentes de Pachita preparaban el quirófano y los instrumentos que podían utilizarse: algodón cortado en cuadros, tijeras, aguja e hilo y una lámpara de mano. Una vez que Pachita llegaba, todos juntos rezaban una oración y ella caía en trance, temblaba un poco y enseguida aparecía el hermano Cuauhtémoc. Saludaba a los presentes en términos cariñosos. Inmediatamente después recibía a los pacientes, pidiendo en primer lugar que pasaran los niños, luego los señores y después las niñas y al último las mujeres. Los requisitos para operar. En su mayoría, para los cientos de casos que llegaban diario, era necesario solo la consulta y la receta, describiéndoles algún medicamento preparado por Pachita. Las operaciones no se hacían de inmediato. Por lo regular se programaban, sometiendo al paciente a un periodo de preparación, durante el cual debía tomar alguno de los medicamentos que Pachita preparaba. Los requisitos para quien iba a ser operado era que el paciente se le intervenía sin anestesia, sin ninguna asepsia, y tenían que llevar vendas anchas, una sábana y 1 litro de alcohol.
El hermanito, a través de Pachita, abría con un cuchillo de cocina la parte afectada, sacaba el mal y cerraba. Se dice que los pacientes sufrían intensos dolores y gritaban, tranquilizándose cuando Pachita les tocaba la frente. Terminada la operación, les ponía alcohol en la herida que cerraba solo con sus manos o algunas puntadas según el caso. Luego los vendaba y los envolvía en la sábana. Se les pasaba al cuarto de recuperación, donde deberían permanecer aproximadamente 1 hora. Luego iban a su casa y tenían que tener reposo durante 3 días en cama. Después de este tiempo, se quitaban la sábana, las vendas, se bañaban y podían continuar con su vida normal. Solo tenían que tomar por último, y durante varios días, algún jarabe o aguas medicinales preparadas personalmente por la especialista. Los aportes. La materialización de órganos sanos con los que se sustituían a los que se hallaban enfermos es otro de los elementos que se cita con frecuencia. Con un movimiento rápido con la mano, usando sus cualidades mágicas, simplemente aparecen los nuevos órganos para ser utilizados en el enfermo que los requería. También materializaba huesos cuando necesitaba emparejar una pierna más corta que otra, o bien intercambiar vértebras que estaban dañadas. En estos casos, abría la espalda y hacía saltar las vértebras malas, y luego embonaba las buenas. Algunas vértebras que utilizaban eran materializadas por ella, otras las tomaba de un frasco, y se dice que eran de perro y de venado. Pachita llamaba a esto aportes. Estas materializaciones eran cotidianas y parte normal de las sesiones. La física actual también ha podido observar algo similar en la súbita aparición de partículas elementales a partir de la latiz. El cerebro de Pachita era capaz de alterar la morfología del espacio, y eso se manifestaba como una súbita materialización de un objeto. Las operaciones quirúrgicas no siempre transcurrían tranquilamente, pues en ocasiones se presentaban los espíritus malignos, llamados por el hermanito bajos astrales, espíritus que no han evolucionado. Durante las operaciones daban golpes, patadas, aventaban diversos objetos, pero el hermanito siempre salía bien librado de estos encuentros. Sus ayudantes afirmaban categóricamente que nunca hubo una muerte entre los enfermos que se operaron con Pachita. Las operaciones se realizaban en la semioscuridad, utilizando únicamente velas, pues decían que los órganos del cuerpo son muy sensibles y por lo tanto no soportan la luz intensa. La mayoría de los pacientes que consultaban a Pachita eran pobres o de medianas condiciones económicas, pero entre estos pacientes había gente millonaria y funcionarios importantes, a los que atendía en sus domicilios particulares y quienes le pagaban muy bien por sus servicios que realizaba. A mediados de 1978, Pachita comunicó a sus ayudantes e hijos que su misión había terminado y que pronto moriría. No le creyeron, ya que siguió trabajando normalmente, y a principios de 1979 enfermó, y como el hermanito no quería dejarla morir, decidió operarla, ocupando esta vez el cuerpo de su asistente más cercano. La abrió y le cambió 2 de sus órganos, pero no logró mejorarla, pues Dios había decidido que debería morir. Pachita agonizó durante varios días y finalmente murió el 28 de abril de 1979. Y desde aquella fecha, las proezas realizadas por Pachita no se han olvidado, ya que las personas que la conocieron tienen presente el vivo recuerdo del hermanito y sus remedios siempre certeros, como si hubiera sido ayer. Sin embargo, doña Bárbara Guerrero dejó una profunda huella con sus curaciones chamánicas que por medio de Pachita realizó y que fue considerada el milagro de México.